Hola chicos, tengan todos un muy buen día, espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a continuar trabajando lo que es un número decimal. Entonces los números decimales son aquellos que tienen una parte entera y una parte decimal separado por una coma. Entonces en el ejemplo tenemos 3,25. En este caso el 3 es la parte entera y el 25 sería la parte decimal. Los números decimales surgen de todas las potencias en base 10, 100, 1000, etc. Por eso se llama decimal, porque aumentan de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción y la dividimos en 10 partes y tomamos una, pues se lee un décimo. Si tenemos una unidad dividida en 100 partes, serían centésimos, y si tomamos uno, sería una centésima. Como les venía diciendo, las cifras decimales, los números decimales tienen dos elementos, que es los números enteros, que son todos los números naturales, y los números decimales, que son los que están detrás de la coma. Entonces depende del valor que esté detrás de la cifra decimal, su posición. Entonces podemos decir décima, centésima, milésima, 10 milésimas, porque al igual que los números naturales, los números decimales también tienen posición. Para leer un número decimal lo podemos hacer de dos maneras. Entonces acá dice que podemos leer la parte entera separada de la parte decimal. Por ejemplo, podemos decir 53 unidades y 23 centésimas, o 2 unidades y 5 décimas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la última posición del número decimal, así nombramos el número. O lo podemos decir, dice que la parte entera y la parte decimal separada por la palabra coma. Por ejemplo, 53,25 o 2,5 o 23,13, 11 unidades y 2 décimas, son maneras diferentes. O podemos decir 6 unidades y 82 centésimas. Entonces, por lo general siempre uno lee la parte entera y la palabra coma. Entonces, por ejemplo, cuando nos evalúan y sacamos una nota de 4 o 5, entonces decimos 4,5 o 4,5, ¿cierto? Ya sabemos que es un número decimal. También cuando nos dicen la estatura, entonces 3,58 centímetros. Entonces, esa es la manera de leer un número decimal. También podemos pasar una fracción a un número decimal. Entonces los números decimales pueden escribirse de dos maneras, como fracción decimal o como número decimal. Por ejemplo, como fracción decimal tenemos 5 décimas. Esto es una fracción. Como un número decimal, pues simplemente 0,5. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente usted escribe el número que está arriba, normal, y dependiendo de los ceros que haya abajo, usted pone la cifra decimal. Entonces aquí hay un solo cerito, o sea que solamente es una cifra decimal, o sea que ponemos un punto y un 0. Ejemplo, fracciones decimales, y los vamos a pasar a números decimales. 6 décimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos el 6 y ¿cuántos ceros hay? 1, entonces punto y un 0, o coma y un 0. 26, ¿cierto? ¿Cuántas cifras decimales hay o cuántos números acompañan al 1? Serían dos ceritos, en este caso ponemos 26, punto, siempre de derecha a izquierda, y ponemos un 0. 54 milésimos, entonces ponemos 54 normal y sabemos que hay 3 espacios, entonces contamos 1, 2, 3, punto y un 0. 79 décimos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ceros hay? 1, entonces 7,9 serían nuestras cifras decimales. Hagamos el siguiente, 4 décimos, entonces ustedes ponen el 4, ¿cierto? ¿Cuántos ceros hay? 1, entonces ponen coma y un cerito, ¿cierto? Ahora tenemos 8 centésimos, ponemos el 8, ¿cuántos ceros hay? 2, ¿cierto? Entonces 1 y 2, ¿y cuántas cifras decimales deben haber después de la coma? Pues 2, entonces la coma va a ir entre los dos ceros. Y por último tenemos 5 milésimos, ponemos el 5, ¿cierto? ¿Cuántos ceros hay? 3, ponemos los 3 ceros, 1, 2 y 3. Y después de la coma deben ir 3 números, entonces simplemente va a ir en medio de los dos ceros la coma decimal.
y eso es todo. Entonces recuerden, ponemos el número normal, contamos los ceros y añadimos ceros o simplemente ponemos la comita dependiendo de los ceros que haya. También en esta guía vamos a trabajar volúmenes en la parte de geometría. Entonces, ¿qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Y que tiene 3 dimensiones, ancho, largo y altura. Entonces, eso es volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, recuerden que todo lo que hay en el espacio ocupa un lugar y eso se llama volumen. Entonces, por ejemplo, una mesa ocupa volumen, un alfiler, una pelota, esos son ejemplos de volúmenes. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. No siendo más, chicos, ante cualquier duda, con mucho gusto y que tengan un resto de día excelente.